Mientras tanto, Fede, si querés, anda comentando para que nos quede un espacio mientras cargo el Power, los links de accesos y demás que tenemos en el estudio para las charlas, más allá que vayas a repetir al final. Igual todo se edita después para el blog. Vamos a dejarles en el chat el blog de noticias, donde ustedes pueden ingresar. Nosotros vamos cargando noticias generalmente sobre derecho laboral con cierta frecuencia, así que ustedes ahí van a poder acceder a eso. Y también vamos a poner el canal de YouTube. Ahí recién le comentaba a Esteban que todo se edita. Nosotros editamos después estas charlas y estas capacitaciones y las cargamos acá en este canal de YouTube. Bueno, dado que ya está cargado el PowerPoint, vamos a comenzar. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas que son LMI de Ayuda, donde tratamos de ver un montón de cuestiones relacionadas con el derecho laboral. Hoy nos va a tocar acoso sexual y violencia en el ámbito de trabajo. Vamos a tener una breve exposición del doctor Sojo y después vamos a abrir el lugar a preguntas y consultas de su lado. Vamos a tratar de analizar un poco de qué trata este fenómeno, cómo poder prevenirlo y qué es lo que se dice al respecto, cuáles son las buenas prácticas para poder hacerlo. Por un tema de organización, como en todas nuestras charlas, van a estar silenciados los micrófonos y bueno, las cámaras apagadas, por supuesto. Una vez que entremos en la parte de preguntas, van a poder hacer preguntas tanto levantando la mano, ahí hay una manito arriba que dice participar, nosotros ahí les habilitamos el micrófono, o la van a poder hacer directamente escribiendo en el chat y la vamos leyendo en orden. Así que, sin nada más que agregar, Esteban, te dejo para la charla. Bueno, vamos a empezar con un pequeño marco teórico. No me gusta y no es la finalidad de estos cursos ser un catedrático, dar cátedra, tampoco sé si estoy a la altura para darlo, pero sí definir, es necesario para definir, para después poder enriquecer nuestras preguntas, nuestro intercambio, un pequeño contexto legal o una idea de cómo está hoy la normativa, para después sí avanzar con las cosas concretas. No va a haber acá citas de doctrina, ni jurisprudencia, ni cosas así, sino que trataremos de ir lo más posible al hueso. Perdónenme esta pequeña introducción teórica, pero me parece que es necesaria. Toda la cuestión del acoso y la violencia en el trabajo es una preocupación no solo a nivel local, sino como es lógico a nivel internacional, en los distintos países. Es un tema que se está analizando, que se buscan soluciones y buenas prácticas, digamos. Para entender el marco teórico tenemos que arrancar primero porque son las normas supranacionales. En general, todas las normas supranacionales o internacionales o demás defienden lo que es el ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo digno donde no haya violencia hacia el trabajador. Es decir, el trabajador no tiene por qué sufrir daños físicos o psicológicos como consecuencia de las tareas que presta para el empleador. Quizás la más importante y que fue aprobada recientemente o en Argentina, fue aprobada así, su aplicación en Argentina, es el convenio 190 contra la violencia y el acoso en el trabajo. Pero hay otras normas que lo vamos a ver más en detalle después, porque tiene algunas pautas que me parece interesante, nos parece interesante que ustedes conozcan. Por un lado tenemos la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre. Dice que todo ser humano tiene derecho a la seguridad, tiene derecho a la protección contra los ataques a su honra y condiciones dignas de trabajo, que fue lo que vimos. La otra norma supranacional o pacto internacional de importancia es el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. O sea, esto es tanto en el ámbito laboral como en el ámbito privado, pero se aplica al ámbito laboral.
que no deja, digamos, no deja de ser parte de lo que nuestra vida habitual, digamos, donde permanecemos gran parte de nuestro día, o la mayor parte de nuestro día. Por otro lado, la Constitución Nacional establece que es obligación del empleador o el trabajador tiene derecho a tener condiciones dignas y equitativas de trabajo. Y por último, el artículo 75 de la LST hace responsable al empleador, establece el deber de seguridad y hace responsable al empleador por todos los daños que sufra el trabajador mientras presta su tarea. Entonces, yendo del marco general al marco más específico de la ley de contrato de trabajo, ¿qué tenemos? Tenemos el marco general, las normas supranacionales y la Constitución Nacional establecen que, como un parámetro en el cual se tiene que asegurar que el trabajador no sufra daños digamos, en el ejercicio de su prestación, mientras presta tareas o en el trabajo, no sufra daños como consecuencia del trabajo, y una norma específica, un deber de seguridad establecido por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y por la ley por el Código Civil y Comercial, de responder por los daños que sufre un tercero. En este caso ese tercero es el trabajador específicamente, por eso hablamos del 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque el Código Civil y Comercial establece para todo habitante, y que ya la Corte dijo que es un derecho inherente a la persona humana en diferentes fallos, sobre todo al resolver cuestiones vinculadas con la constitucionalidad de la Ley de Riesgo de Trabajo, de responder por los daños que sufra el trabajador en el contexto de su trabajo. O sea, si afectamos al trabajador, si afectamos la dignidad de la persona, ya vamos a ver después, hay diferentes mecanismos, pero como principio general, el empleador responde. Dijimos que uno de los principales normas a las cuales Argentina adhirió y aprobó, y que tiene carácter, digamos, constitucional según la última reforma, es el convenio 190 de la OIT. Ese artículo, ese convenio 190, perdón, de la OIT tiene algunas cuestiones, es sobre, primero, trata sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Y tiene algunos puntos que son interesantes recalcar porque lo define y establece, y al definirlo establece ciertas pautas que nos van a dar el marco el marco por el cual podemos llegar a responder o que implica, por lo cual como empleadores podemos llegar a responder en caso de existir estas conductas inapropiadas. Dice, digamos, el convenio parte de tres ideas. Primero defiende qué es violencia y acoso, después establece como un género, como el género, después en la especie establece violencia y acoso por razón de género y por último el acoso sexual, es decir, va del mayor al menor, es violencia y acoso por razón de género y acoso sexual. ¿Qué establece como violencia de acoso? Dice, violencia de acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetitiva, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Bueno, veamos algunas pautas que van a surgir de esta definición. Dice, primero, no solo sanciona el comportamiento en sí, sino la amenaza de un comportamiento. Puede ser que exista la conducta o que una persona amenace a un dependiente de adoptar una conducta y y también va a ser considerada violencia o acoso. Es tanto el acto como la amenaza de incurrir en ese acto. Después, para esta definición es indiferente que se realice una sola vez o de manera repetitiva.
Por otro lado, no importa el daño en sí mismo, según esta definición, porque dice que tenga por objeto que causen o sean susceptibles de causar. Entonces, o sea, no importa que el impacto, sí va a responder a los efectos de responder, pero para la responsabilidad de quien adopta esta conducta, en este caso concreto, eh, es tan reprochable que cause un daño como que esa conducta tenga la posibilidad de causar el daño. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene la posibilidad de causar el daño, pero no tiene el daño en sí, si no provoca el daño en sí, probablemente yo, empleador, no responda frente a la víctima del acoso. Ahora, eso no significa que no exista responsabilidad de ese acosador que adopta una conducta que es susceptible de provocar ese daño. Y después, por otro lado, define qué tipos de daños se pueden provocar. Puede ser físico, psicológico, sexual o económico. Vamos un paso más abajo. ¿Cuál es qué es la violencia o acoso por razón de género? Dice que toda violencia o acoso que van dirigidos contra las personas en razón de su sexo u género y que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. Incluye el acoso sexual. O sea, el acoso sexual es una subespecie de la violencia o acoso de razón de género. Pero la violencia o acoso de razón de género puede no ser acoso propiamente, acoso sexual, sino conductas que son adoptadas, pueden ser discriminatorias o de otras cosas. De hecho, la normativa que protege la violencia contra la mujer considera violencia contra la mujer conductas discriminatorias u otro tipo de conductas. Entonces yo puedo adoptar conductas que son violencia o acoso en razón de género que no son propiamente acoso sexual, pero el acoso sexual sí es un tipo de violencia o acoso en razón de género. Ya vamos a... Esto es lo que más me interesa que conozcan de este convenio, porque ya nos da ciertas pautas que vamos a hacer, que me parece interesante que tengamos en cuenta. Es decir, pueden ser conductas o amenazas de adoptar determinadas conductas. Pueden causar daño o ser potencialmente causadoras de daño. Son dos temas que para mí son importantes tener en cuenta. Ya vimos algunas normas que tienen que ver con lo que llamamos supranacional, la Constitución Nacional y y la Ley de Contrato de Trabajo. También podemos citar el Código Civil y Comercial, que lo mencioné indirectamente, en cuanto que establece la responsabilidad, y esa responsabilidad tengamos en cuenta que es objetiva, o sea, ya hay varios fallos que establecen que la responsabilidad del empleador frente a los daños que sufra el trabajador en el ambiente de trabajo no es una responsabilidad subjetiva, es decir, el trabajador no tiene que probar que el empleador actuó con culpa, o sea, que fue negligente para evitar que eso suceda, o que provocó eso, o sea, con lo que se llama dolo, o sea, que buscó eso, sino que es objetiva. Entonces significa que por el solo hecho de que el trabajador sufra un daño mientras presta tareas, el empleador va a responder. Por supuesto, en lo que es daño vinculados a la salud psicofísica de, no sé, enfermedades profesionales o accidente de trabajo, tenemos la RT. Pero sepamos que la RT no responde por situaciones de daños psicológicos o físicos vinculados con violencia o acoso. Ahí la responsabilidad del daño civil del empleador es directa y la única forma que tiene de eximirse es mediante probando que hubo culpa de la víctima o de un tercero por el cual ese empleador no va a responder. No, es difícil, digamos, encontrarnos en un contexto como esos de exhibición de responsabilidad, pero si sepamos que se responde que los fallos establecen claramente que los daños, que la responsabilidad que establece el artículo 75 que hablamos antes es de carácter objetivo.
Después tenemos el Código Penal, que para la víctima, o sea, para el victimario, establece reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona de uno u otro sexo cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio en relación de dependencia. O sea, ¿qué significa eso? Lo que pena en este caso es la integridad sexual de la persona. Ya no estamos hablando de una situación de abuso tan genérica, sino de integridad sexual, porque dice que abusar sexualmente de personas de uno u otro sexo cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio en relación de dependencia o de poder, aprovechándose que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Es decir, el tipo que establece, digamos, el objeto protegido es la integridad sexual de la persona. El tipo que establece la norma es ya un abuso sexual, no es tan amplio como vimos antes. Y responde si se aprovecha para ese abuso sexual de la condición de, bueno, por decir algo, superior jerárquico en relación de dependencia. Y por otro lado, tenemos lo que es la protección, la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, que considera el abuso sexual o el abuso en general, la violencia laboral, como un acto de violencia hacia las mujeres. Específicamente, déjenme leer el artículo 6 porque me parece interesante, considera violencia laboral contra las mujeres aquella que discrimina. Primero dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta tenga en el ámbito público, bueno, tanto en el ámbito público como en privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad integral, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Como se ve, digamos, la definición es muy amplia. O sea, para la normativa de la 26.485, la definición de lo que es la violencia contra las mujeres es muy amplia. Es cualquier acto u omisión que, basado en una situación desigual de poder, pueda afectar su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Pero aún más, también considera violencia laboral, ya no es, eso es violencia en general contra las mujeres. Ahora vamos a violencia laboral. Aquella que discrimina, ya estamos hablando de violencia como discriminación, en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que implique obstaculización de su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad laboral o la permanencia en un puesto de trabajo, y que impliquen exigencias de estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Con lo cual, ya la propia discriminación, o sea, son supuestos, como puede verse, son la mayoría supuestos de discriminación. La propia discriminación ya la ley lo define como un acto de violencia laboral contra las mujeres. Y también considera un acto de violencia laboral contra las mujeres violar el principio de igual remuneración con igual tarea. Es decir, si se prueba que los trabajadores varones ganan más que las trabajadoras mujeres y que la diferencia solamente está basada en una cuestión de género, la normativa lo define como un acto de violencia contra las mujeres. Ahora vamos a entrar propiamente en lo que es, y déjenme, digamos, si bien estas diapositivas tienen un orden, déjenme irme echando lo que es acoso sexual con mobbing, porque en el fondo, o por lo menos en algunas cuestiones, adelantarme lo que va a seguir más adelante. El acoso sexual se puede dar de dos maneras en general en las prácticas en el día a día. Como chantaje o como ambiente laboral hostil. Como chantaje es el intercambio, o sea, ese superior jerárquico que le exige a las mujeres
un determinado intercambio, algo, un favor sexual, lo que sea, o sea, que le exige un comportamiento inapropiado, vamos a decir de una manera más clara, a cambio de un ascenso, de mejorar su salario, etcétera. Entonces se aprovecha de esa situación de poder que tiene el jerárquico para conseguir una determinada conducta sexual, de carácter sexual, por parte digo de la mujer, pero acá en este caso puede ser mujer o varón. Estadísticamente, digámoslo, este tipo de conductas es más propias, o sea, quienes más la sufran son las mujeres, pero no implica que no pueda darse por la otra vía, o sea, una mujer que abusa sexualmente de un hombre. O como ambiente laboral hostil. La diferencia del ambiente laboral hostil es que ya no hay una disparidad entre el superior y, el, y la persona, digamos, abusada o que sufre el acoso, sino que puede darse entre pares, puede darse en un superior, se puede dar en alguien, en un dependiente, etc. ¿Qué es el ambiente laboral hostil? Eh, el ambiente laboral hostil implica que el empleador tolera determinadas conductas, por ejemplo, y acá en las próximas diapositivas podemos dar un ejemplo, pero determinadas conductas que son habituales en ese ámbito de trabajo y que implican una violación a la dignidad de la persona. Puede ser física, verbal o no verbal. Física, violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. Verbal, comentarios inapropiados o que resulten ofensivos. Y no verbal, por ejemplo, silbidos, gestos de connotación sexual, etcétera. No sé, mostrar fotos y demás. Acá ponemos como ejemplo algunas situaciones de lo que puede ser considerado acoso sexual, petición de favores sexuales, miradas lascivas, contactos físicos, insultos, observaciones, bromas, manoseos, etcétera. Bueno, ahí los pueden ver, me parece que listar uno por uno no tiene mayor sentido, pero ahí está claro qué se puede considerar. ¿Cuáles son las consecuencias legales que tiene esto? Y en esto son comunes a lo que es el mobbing también dentro del ámbito del trabajo. Por eso lo que vamos a distinguir cuáles son las consecuencias legales que son propias del acoso sexual de aquellas consecuencias legales que son comunes al acoso laboral o lo que también se conoce como mobbing en el ámbito de trabajo. Primero ya leímos antes las consecuencias penales. El victimario tiene, digamos, es un delito penal. Ya vimos las características de ese delito, con el cual el victimario puede tener consecuencias, ser, digamos, denunciado penalmente por su conducta. Pero ojo, nosotros como empleadores tengamos en cuenta que tenemos que estar seguros al momento de hacer una denuncia de este tipo, o la víctima también, pero bueno, la víctima también tiene que estar segura, pero nosotros también como empleadores y que tomamos la decisión de denunciarlo, porque si no tenemos todos los elementos o no está la prueba categórica, o no sé si categórica, pero por lo menos indicios muy fuertes, corremos el riesgo de caer en el delito de falsa denuncia o que nos reclamen por daños y perjuicios por difamación. Entonces, digamos, no es cuestión de recibir una nota de una empleada informando una situación de abuso sexual e inmediatamente voy a hacer la denuncia penal, ni tengo la obligación de inmediatamente hacer la denuncia penal. Sí de adoptar determinadas medidas, como puede ser una investigación o o sancionar o despedir, vamos a ver recién, al empleado en caso de probarse el grado, digamos, y todo, digamos,
pero no de salir corriendo a hacer una denuncia penal porque no es, y aparte tiene que traer el tipo, tiene que haber propiamente un abuso sexual. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tiene que hacer el empleador? Bueno, ya vamos a ver al final que lo conveniente siempre en estos casos, si el hecho reviste cierta gravedad, a ver, si el hecho no se reviste de cierta gravedad, se trata de un comentario inapropiado, discriminatorio, o sea, me refiero, por supuesto, es sumamente grave, pero en ese incumplimiento digamos, va a ser más leve que un superior jerárquico que exige favores sexuales o a cambio de un ascenso o de una mejora económica en su salario, etcétera. Entonces, frente a eso, claramente un comentario inapropiado probablemente merezca algún tipo de sanción disciplinaria que puede ir de un apercibimiento a una suspensión, dependiendo del caso, la gravedad. Bueno, eso será cuestión de analizar cada hecho concreto. Es imposible establecer una pauta general en esta instancia. La otra posibilidad es el despido con causa. Si el hecho reviste una gravedad tal que no permite la consecución de la relación laboral, se lo despide con causa al, este, al trabajador. O sea, pero tiene que revestir una injuria suficiente. O sea, no basta como dijimos recién, no basta con un comentario por ahí eh, inapropiado y que fue aislado, que no es una conducta aislada, inapropiada, que el trabajador adoptó una sola vez porque por el motivo que fuera, que algo repetitivo, violento, etc. Bueno, si tenemos prueba de que es una conducta repetitiva, violenta, que es una situación grave, bueno, e injuriosa, podremos ir al despido con causa. Y si no queremos asumir riesgos, por el motivo que fuera, cuando digo no asumimos riesgos, es no queremos entrar a probar esa existencia, siempre está la posibilidad de despedir sin causa a la persona. Por supuesto, esto implica tener que abonar las indemnizaciones correspondientes y sacar a esa persona que implica digamos, que incurrió una conducta inapropiada, que no es tolerable dentro de lo que es la cultura de la empresa o que directamente implica una injuria de gravedad, se puede despedir sin causa o, digamos, en vez de entrar en una situación dudosa donde no vas a ver el resultado final de de la sentencia, sobre todo teniendo en cuenta que que va a depender un poco de la prueba que podamos recolectar. Como ya dijimos, también otra de las consecuencias legales es la posibilidad de que el damnificado, o sea, la víctima pueda reclamar daños y perjuicios al victimario y al empleador. Al victimario por su responsabilidad en los hechos y al empleador porque, como ya dijimos, tiene responsabilidad objetiva, o sea, no importa que haya culpa, no, por el solo hecho de que el trabajador sufrió un daño, vamos a decirlo claramente, por el solo hecho de que un trabajador sufrió un daño mientras prestaba tareas, el trabajador es responsable, el empleador es responsable, perdón. O sea, no importa si lo que logremos probar para decir que no era estimulado, que era algo no querido, no importa. La jurisprudencia dice, bueno, ¿este daño se produjo en el ámbito de trabajo? Sí, el empleador responde. Pero también tenemos otro riesgo. Si despedimos, como ya lo dijimos antes, si lo despedimos con causa y después, como lo estamos imputando, una conducta que implica también una imagen a la honra de la persona que fue despedida, porque lo estamos despidiendo por una conducta grave, si no logramos probar, puede ser que tengamos que responder también por el daño moral provocado a esa persona. O sea, convengamos que si llega una carta de una persona
llega una carta de documento, despido a su familia, donde se le acusa de conductas sexuales inapropiadas o de acoso sexual, etcétera, el impacto familiar que esa carta de documento te puede tener es fuerte. Entonces, y aparte, la imagen que genera en el resto del personal. Entonces, si nosotros no probamos ese hecho concreto, ese daño que le provocamos a la persona, él podría con posterioridad decir, bueno, mirá, vos me pediste imputándome una situación de gravedad que lesionó, además del daño en sí mismo, que es el despido, de la indemnización que me corresponde por despido, hay un daño adicional que me provocaste, que es el daño moral o psicológico, o la situación que fuera, que este, que esa situación me provocó. O sea, no es poco habitual, y nos ha pasado, que se envían cartas documento como esas, después, o sea, despidiendo a la persona por acoso sexual, y después, no sé, la persona está casada con hijos, termina separándose, un montón de cosas, no se prueba, y todo ese daño que le provoca a la persona, y esa angustia y eso demás, el empleador, el trabajador tiene derecho a reclamárselo al empleador. ¿Cómo se pueden? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Permítanme pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. Por otro lado, ¿qué es el mobbing? El mobbing ya estamos hablando de una situación, lo que se conoce como mobbing se trata de una situación de violencia laboral, pero que es dentro de la violencia laboral, igual que el acoso sexual, es una especie de violencia laboral. El mobbing es lo que es el bullying, el bullying en el ambiente escolar. O sea, es un comportamiento continuado, deliberado y degradante de maltrato verbal y modal que recibe el trabajador por parte de otros compañeros, subordinados o jefes que se comportan cruelmente con vistas a lograr aniquilación o destrucción psicológica del mismo. ¿Qué implica el mobbing? El mobbing implica un comportamiento constante. Si no hay un comportamiento constante, podrá haber una conducta de violencia laboral sancionable. No digo que no sea sancionable, pero no entrará dentro de la especie de mobbing. Entonces, porque el mobbing exige que sea una conducta constante. Generalmente son pequeños actos, puede ser grandes actos, pero son pequeños actos diarios que degradan, que pueden ser hechos por superiores, por compañeros o inclusive por dependientes, que provocan daños psicológicos a la persona que los recibe. Es la persona, por ejemplo, que todos los días llega y le dicen que es un inútil, que no sirve para nada, o que se lo encierra en una oficina más chica porque, no sé, como una especie de sanción. O sea, son esos comportamientos, bueno, son muchísimos los ejemplos que hay en los fallos en donde se considera mobbing. El jefe que le dice al otro un ambiente de trabajo exigente, pero el ambiente de trabajo puede ser exigente, eso no implica que no sea exigente, pero eso no significa que se degrade a la persona. Si el jefe está todos los días diciéndole a una persona, no puedo contar con vos, sos un inútil, no servís para nada, todos los días, una vez es violencia laboral, todos los días ya pasa a ser mobbing. ¿Por qué? Porque se produce una aniquilación o destrucción psicológica de la persona que, frente a la repetición de conductas y falta de defensa, le provoca un daño. En general, no existe una norma que defina el mobbing a nivel nacional. Sí está establecido en lo que es el ámbito público de la provincia de Buenos Aires, o sea, solamente aplicado a las dependencias públicas, no privadas, y lo define como conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, etc. O sea, en general, volvemos a lo mismo.
son conductas, no habla de una sola conducta, que atenten contra la dignidad e integridad física, sexual o psicológica del trabajador. De vuelta a esa amplitud de los daños que puede provocar, no solamente psicológicos, sino también físico, sexual, etc. Pero vuelvo a destacar esto porque es un elemento importante del mobbing. El mobbing es conductas reiterativas que pueden ser leves, pero en su reiteración provocan daños psicológicos, o pueden ser graves, y si son graves y reiterativas, bueno, peor todavía. Bueno, me tengo que apurar porque no debería haber más de una hora y la exposición se está extendiendo. Hay, hay un tema en el convenio de la OIT, y después voy a pasar el tema del sumario administrativo más rápido, así pasamos a las preguntas, que me parece interesante destacar. Si bien, a ver, quiero hablar de este convenio 90 de la OIT, no es una norma que obligue, no es una ley que obligue a implementar determinadas conductas a los empleadores, sino que obliga al país a dictar normas que contemplen esas cosas que están previstas en el convenio. Pero esas pautas nos sirven a nosotros de alguna manera para tener en claro a dónde está apuntando la cuestión. Entonces, ¿qué dice? Que es importante implementar mecanismos eficaces de solución de violencia, que las empresas implementen mecanismos eficaces, o los países, pero vamos a bajarlo a nuestro nivel, de solución de violencia de acoso laboral, tales como procedimientos de presentación de quejas e investigación en el lugar de trabajo. O sea, sería bueno, o sea, lo que aconseja la OIT es que haya un mecanismo que permita a los empleados denunciar fácilmente las situaciones de violencia o acoso. Y aparte, que la empresa también requiere que la empresa adopte medidas de protección de los querellantes, víctimas, testigos e informantes. O sea, cuando tenemos una situación de esta, la empresa debe a quien lo denuncia se lo debe proteger, o sea, a la víctima, al testigo o al informante, ya sea al que informa, a los que declaran a favor de la víctima o a la propia víctima. Se tienen que adoptar medidas que tiendan a protegerlas, no a exhibirlas de tal manera que puedan subir represalias por parte de sus compañeros o por parte de sus superiores. Después, proteger la privacidad de las personas implicadas y la confidencialidad del proceso. Entonces, digamos, si alguien va a declarar, y ahora vamos a ver lo que es un sumario administrativo, pero esto va a ser aplicable, si alguien va a declarar que, que se cuide, que se haya confidencialidad respecto de la existencia del proceso, pero aparte de las personas que declararon en ese proceso. Bueno, que se sancione el caso de violencia o acoso, y que garantizar que todo trabajador puede alejarse de una situación de violencia o de acoso sin sufrir represalias por parte de su empleador. O sea, si una persona se niega a realizar una tarea determinada, porque es degradante, porque eso implica una situación de violencia o de acoso, lo que está diciendo la normativa es, ojo, esa negativa del trabajador no es un incumplimiento, sino que es una protección, una situación de protección que no tiene que ser sancionada. Por supuesto, hay que ver cada caso concreto, no digo, esto es una pauta general, no basta con que el trabajador diga, no cumplo porque esto es degradante. Bueno, que porque es degradante, veremos en cada empresa concreta, en cada caso concreto, si la orden del empleador, la orden del representante o del superior es realmente una situación de violencia, la cual el trabajador tenía derecho a negarse, o si es un incumplimiento propiamente del trabajador. Y por último, ¿cómo es? Y acá establezco ciertas pautas generales. El mejor mecanismo que tenemos
para investigar dentro de las empresas la situación de violencia o acoso en el ámbito de trabajo es el sumario interno. Con una aclaración, digamos, no hay que hacer un sumario interno por cada denuncia, sino vamos a ver la entidad de esa denuncia. O sea, si estamos hablando de un comentario aislado, inapropiado, pero aislado, bueno, probablemente podamos sancionar tomar una medida disciplinaria contra el que realizó, el incumplidor, digamos, sin necesidad de iniciar un sumario interno. Pero si la denuncia es grave, bueno, por ahí amerita el inicio de un sumario interno. ¿Cómo es un sumario interno? Un sumario interno es una especie, vamos a llamar un expediente privado, donde, digamos, una especie de expediente judicial, pero llevado adelante dentro de la empresa, donde primero el órgano competente, puede ser el directorio, puede ser el presidente del directorio, toma nota de esta situación y ordena la investigación, y ordena que se realice la investigación. Se nombran un sumariante, el sumariante es la persona que va a llevar adelante el sumario, puede ser una o varias. Se debe realizar por escrito, y debe contar con un auto de apertura del sumario que disponga qué se investigar y qué pruebas se producirán. Quiero aclarar que no hay ninguna norma que establezca concretamente que debe entender cuál es el procedimiento de un sumario, pero esto lo sacamos, las normas que se aplican por analogía son los sumarios que se hacen dentro de la administración pública. ¿Qué medidas de prueba podemos llegar a recolectar? Bueno, las medidas de prueba más habituales en estos casos son las pruebas testimoniales. Las pruebas testimoniales tienen una dificultad que muchas veces el causante o el victimario muchas veces lo realiza, adopta su conducta, no lo hace delante de otras personas, con lo cual, o se cuida de que otras personas lo vean, con lo cual a veces no cuenta la víctima con testigos de los hechos, pero bueno, puede ocurrir en una oficina en privado, puede ser una cuestión así, pero eso no implica que en algunos casos puede haber testigos. Puede haber cierta documentación, que leí por ahí algún artículo que hablaba de que muchas veces la persona, digamos, que tiene esta conducta de manera habitual y tiene digamos, como es una personalidad psicológica que lleva a que crea que él no le importa ser descubierto porque es la autoridad y puede hacer lo que quiere. Entonces muchas veces ese registro no ha pasado, ese registro del acoso está en WhatsApp, mensajes de WhatsApp o en los mensajes no sé, Teams o cualquiera sea el sistema de mensajería que use la empresa. Muchas veces, y nos ha pasado que hemos bajado con escribanos públicos mensajes de WhatsApp donde el acoso es evidente. Y uno no entiende cómo, no entiende, no, donde digamos, ya es tan evidente que basta con una prueba informática para probar la existencia de ese acoso, porque está plasmado en los mensajes, e incluso se puede realizar a través de test psicológicos, donde, bueno, no es tan evidente, pero la persona la vemos afectada por esta situación. Bueno, se puede mandar a un psicólogo a hacer un test, hacer estudios, y los estudios arrojan, digamos, los estudios pueden arrojar si efectivamente eso que está denunciando, eso que está denunciando tuvo impacto en ella y si hubo una situación de acoso. Probablemente sea más difícil identificar al victimario, pero sí podemos ver si esa persona está afectada
laboral, si sufrió algo y si ese sufrimiento le está provocando algún daño psicológico. Y bueno, después de recolectar la prueba, los sumariantes tienen que aconsejar, perdón que lo diga por ahí, no quiero entrar en detalle de cómo se hace un sumario, porque si no se va a hacer muy largo, faltan 4 minutos para la hora, pero el procedimiento, si podemos decir brevemente, el procedimiento de prueba testimonial se tiene que hacer igual que se hace judicialmente, se tiene que hacer por escrito, la persona que declara tiene que firmar, sería bueno, por lo que dijimos antes, proteger la privacidad de quienes declaren, las preguntas no deben ser indicativas y demás. Y al finalizar el sumario, los sumariantes tienen que redactar una especie de informe aconsejando al directorio, no son ellos que toman la medida, sino aconsejando al directorio qué medida tomar. O sea, primero determinando si existió o no la conducta que se reprocha al empleado, en caso de existir, qué medida conviene tomar. Si es grave un despido, o probablemente diga, bueno, o puede arrojar que no revistió la gravedad que dijo a la víctima, en principio no revistió la gravedad que dijo a la víctima, con lo cual se puede aplicar otra sanción. Perdón que la parte del sumario administrativo la pasé rápido, pero si no, no llegábamos a ver todo. Fede, si te parece, arrancamos con las preguntas. Muy bien, bueno, ahora podemos en todo caso, si queda alguna duda con respecto a sumario interno, podemos ampliarlo en las preguntas, ¿sí? De momento en el chat no hay ninguna pregunta, como les pusimos ahí, ustedes pueden hacer las preguntas directamente en el chat y las vamos leyendo en orden, o bien tocar arriba en la mano que dice participar, y eso nos va a dar la posibilidad de que le habilitemos el micrófono y que puedan hacer la pregunta de forma verbal. Mientras tanto, en todo caso, mientras esperamos para preguntas, vamos completando lo que veníamos hablando antes. Acá le vamos a dejar el link al canal de YouTube, donde nosotros vamos cargando estas charlas y todas las charlas que vamos realizando. También le dejamos el link al blog de noticias, donde se cargan regularmente cuestiones y noticias con respecto al derecho laboral, notas, fallos, novedades también. Anteriormente les habíamos puesto el test de riesgos laborales para que puedan tomar una captura. Acá, por si no pudieron hacerlo, si no pudieron usar el código QR, pueden ingresar en este link, los va a llevar a un formulario donde ustedes cargan datos que les consultamos con respecto de su empresa y les va a llegar una especie de devolución donde ustedes van a poder ver cuáles son las contingencias laborales que nosotros encontramos. Y por último, también les vamos a dejar, en el caso de que quizás no tengan ninguna pregunta para realizar, pero después se les ocurra alguna puntual, el mail del estudio donde van a poder realizar consultas y nosotros en cuanto podamos les vamos a estar contestando. Esteban, Eugenio, no tenemos ninguna pregunta de momento. Bueno, ahí alguien levantó la mano y la bajó. Ahí está, Federico Fares. Ahí está. Federico, ahora te voy a habilitar Ahí deberías poder habilitar tu micrófono para poder hacer la pregunta. Fíjate. Debería haberte salido un cartel, pero si no, deberías poder habilitar directamente el micrófono. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Federico. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Qué tal? La consulta que quisiera hacer es, hablaste de la objetividad, de la responsabilidad objetiva del empleador frente a los casos de abuso o de mobbing. Si el abuso o el acoso se da fuera del ámbito organizacional, fuera del ámbito de la empresa, no sé, digo, en un asado o en un boliche o en un after office, ¿la responsabilidad igualmente recae sobre el empleador? Y no, o sea, exclusivamente lo pregunto. Si bien creo que hay que analizar el caso o los casos que se pueden dar, pero la pregunta es esa, si el abuso o el acoso se da fuera del ámbito organizacional. No sé, Eugenio, si quiere contestar la voz, si no voy yo. Sí, claramente no es, la responsabilidad del empleador es lo que ocurra en el ámbito de trabajo. Lo que es Bien. fuera de trabajo, del ámbito de trabajo, no es responsabilidad del empleador. Es más, nosotros tuvimos un caso reciente donde el acoso, que fue una especie de acoso sexual, se provocó, fue
en el departamento de uno de los, era entre 2 empleados, pero fue el departamento de uno de los empleados. Y si bien se hizo la denuncia en la empresa y se pretendió involucrar a la empresa, nosotros dijimos que no éramos responsables porque era una esfera privada, que nosotros ahí no teníamos incumbencia, digamos, en la esfera privada. Bien, buenísimo. Listo, entonces. Esa era la duda consulta que me había quedado dando vueltas. Muchas gracias. No, a Eso, vos. Federico. Bueno, en el caso de que no tengan ninguna consulta como la que nos hizo Federico, podemos dar por cerrada la charla. De todas maneras, abrimos los canales de comunicación que pusimos ahí en el chat por cualquier duda que tengan. Eugenio y Esteban, los dejo para comentarios finales. Bueno, muchas gracias por participar. O fue muy claro con mi exposición, o los dejé a todos dormidos. Prefiero creer que fui clarísimo y que por eso no generé muchas preguntas. Gracias por venir. Bueno, también muchas gracias por participar y sumarse siempre a estos encuentros y los vemos el próximo. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego.